Buenas tardes. Hola a todos. ¿Resucitó? ¡Resucitó! Ay, ay, ay. Yo recuerdo, me estaba justo, mientras terminábamos de adorar, me estaba acordando cómo de pequeño mis papás acostumbraban, no todos los domingos, pero sí constantemente ir a la iglesia tradicional y mirar una cruz y una persona en esa cruz sangrando, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿por qué está ahí? ¿Qué significa la cruz? Y me habían platicado, me habían contado la historia del Evangelio. Y un día me invitaron a otra iglesia. Y entonces ahí miré la cruz en el centro de esa iglesia, pero no había nadie en el centro. Y entonces solo me acuerdo del nombre de esta mujer que se llamaba Lupita. Y entonces yo tenía 12 años, 13 años de edad y le dije, ¿por qué aquí? Porque yo en la otra iglesia donde a veces voy, está ahí un señor que dicen que es Jesús y que murió. ¿Por qué aquí no tienen lo mismo? Y lo que me dijo ella es, porque resucitó. Y me contó el Evangelio y pude creer. Y esa es la esperanza que nos tiene, no solo a mí, sino a cada uno de nosotros, que Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza, porque ese acto nos hizo pasar de muerte a vida. Y eso es lo que quisiera que el día de hoy pudiéramos tú y yo meditar. ¿Cómo es que Jesús pasó de muerte a vida al resucitar? Pero ¿cómo es que ese acto puede hacer que tú y yo pasemos de muerte a vida? Y lo que vamos a hacer hoy, como solemos hacer todos los domingos de resurrección, es meditar en uno de estos relatos acerca de la resurrección de Jesucristo en los evangelios. Tenemos 4 relatos en cada uno de los evangelios, pero el día de hoy vamos a meditar en Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28, por favor, acompáñame ahí. Mateo 28. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nos saltamos al verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos a orar. Y aquí estamos una vez más, Señor, frente a tu palabra, recordando, pensando y repensando los hechos que han cambiado la historia y que han cambiado nuestras vidas. Y estamos frente al texto, estamos frente a la realidad de tu vida, Jesús, de tu muerte y de tu resurrección. Y el día de hoy queremos agradecerte por la obra que has hecho, que se ha traducido en salvación para nosotros. Pero queremos una vez meditar, una vez más contemplar el poder, la gloria y el esplendor de tu historia, de la manera en la que tú diseñaste el salvar a la humanidad, Señor. Yo te pido que podamos apreciar, Señor, el poder de esta historia
y la gloria de este acto en el cual nos has dado salvación, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero llamar tu atención ahí en el verso 16, al final del verso 16 y 17, porque dice que los discípulos después de esta relatoría le adoraron, pero algunos dudaron. Y no es algo que quizás quisiéramos pensar el día de hoy, pero algunos dudaron. Y yo decía, a ver, Señor, ¿por qué no hay una evidencia aplastante, no? O sea, que nos dejara sin otra opción más que creer. ¿Por qué así las cosas? Señor, ¿por qué no nos dejaste un video? Pues un video en YouTube, todos caeríamos inmediatamente postrados creyendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Y quiero que observes cómo Jesús mismo, la Escritura misma, da espacio para una duda. Pero es una duda muy distinta y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Porque es una duda donde hay un espacio para que tú y yo creamos después de mirar estas evidencias. Evidencias que desde un punto de vista humano e histórico podemos concluir a través de un método histórico. No, soy yo muy así de académico, pero no te preocupes, no vamos a hablar de eso. Podemos ver que estas pruebas nos llevan a una conclusión posible, históricamente hablando, como dicen los estudiosos, de la realidad de esta historia. Pero eso no es suficiente, porque a lo que nos lleva esta historia es a poner nuestra confianza en Jesús. Y en este relato, como en cada uno de los relatos de los evangelios, hay tres hechos, tres evidencias, tres eventos que nos dan certeza de la realidad. ¿De qué? De que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Estos tres eventos, estas tres evidencias, estos tres hechos que se exponen aquí son los siguientes. Número uno, la tumba vacía. Número dos, las apariciones físicas de Jesús. Y número tres, la fe de estos primeros discípulos. Al unir estos tres eventos, hechos, evidencias, y al ver cómo lo exponen los evangelios, podemos concluir con certeza: Dios resucitó a Jesús de los muertos. Pero dice que algunos adoraban y dudaban y otros solo adoraban. Y hay espacio para eso, pero el espacio no es para dudar fuera o lejos de Jesús, sino es para estar con Jesús y pensar en esto. Mira, número uno, la evidencia de la tumba vacía. Los versos 1 al 7 que acabamos de leer nos hablan de esto. El primer testigo son estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Estas dos mujeres están ahí muy temprano, el primer día de la semana. ¿Qué estaban buscando? Bueno, tenemos que recordar dos cosas importantes. Número uno, Jesús anticipó a sus discípulos su muerte y su resurrección. Mateo 12:40 dice así: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, utilizando como ejemplo la historia de Jonás en el vientre del gran pez. Pero en Mateo 16:21, unos instantes después de aquella declaración de fe de Pedro diciendo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús les dice lo siguiente, Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que los discípulos saben esto que Jesús les dijo. Pero por otro lado, el Antiguo Testamento, las Escrituras para los judíos, también hablan de la resurrección de los muertos.
Ahora, en el Antiguo Testamento no habla de la resurrección de Jesús, habla en general de la resurrección de los muertos. Y hay varias citas, pero déjame leer Isaías 26, 19. Isaías 26, 19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Daniel, libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección de los muertos como un evento que sucedería al final de la era, al final de los tiempos. Entonces, estas mujeres de trasfondo judío conocen estas profecías. Y por otro lado, estas mujeres discípulos de Jesús, seguidoras de Jesús, conocen lo que Jesús ha dicho, pero no saben, no tienen la capacidad de conciliar cómo es que van a suceder estas cosas. Saben de la resurrección de los muertos al final de la era, al final de los tiempos, y saben que Jesús ha profetizado esto, pero no entienden cómo. No entienden cómo, pero lo que sí sabemos es que la resurrección de Jesús es la primicia, es lo primero que anuncia esa resurrección. El punto es que ellas no saben lo que van a esperar. Ellas van a buscar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellas creen en la resurrección. Piensan que Jesús va a resucitar al final de los tiempos y no alcanzan a comprender lo que Jesús mismo ha anticipado. En Juan 2, capítulo 2, Juan 2, versículo 19, cuando Jesús está en el templo, Él dice, viendo el templo en la ciudad de Jerusalén, dice Jesús que le respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero está hablando ahora de su cuerpo, no del templo. Así que es probable que este anuncio que hace Jesús en público es lo que, como vamos a ver en un momento, las autoridades romanas y religiosas les lleva a la conclusión de montar una guardia para cuidar el sepulcro. Y bueno, evidencia número 1, la tumba vacía. Nuestras primeras testigas son 2 mujeres. Y el día de hoy no vamos a explicar lo que significaba eso, sino simplemente llamemos como si estuviéramos en una corte a estas primeras 2 testigas que están ahí. Pero ahora se va a sumar un evento sobrenatural. Y es que hubo un terremoto, versículos 2 y 3, ¿no? Hubo un terremoto porque un ángel del Señor desciende y llega y remueve la piedra y se sienta sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y mira, aquí van a aparecer los segundos testigos. Mateo 28:4 dice: de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aquí aparece un segundo testimonio: los guardas. Ahora, si acompañas a la página anterior o el pasaje anterior, Mateo 27, verso 62, nos va a contar esto que pasó. ¿Cómo es que esa guardia está ahí? ¿Por qué está ahí? Leemos Mateo 27, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error, peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y es así, esa es la razón por la que estas mujeres llegan al sepulcro. Ahí hay una guardia, pero fíjate bien este final del versículo 66. Sellaron la piedra. No solo tapaba, sino había un sello. Y está la guardia ahí. Pero viene este ángel, este evento sobrenatural, que es cuando yo digo: Señor, si de por sí explicar la resurrección de Jesús de entre los muertos
y viene un ángel. ¿No era más fácil otra cosa, Señor? Pero no, ahí está. Un ángel también es un testimonio. ¿Por qué un ángel? Pues porque ese ángel también está dando testimonio en el cielo de la resurrección de Jesús. Pero eso es otro tema para otro día. Las mujeres y los guardias. Y no dice que cayeron muertos, sino que nadaron de muertito, no, tampoco dice eso. Sino que se hicieron como los muertos, ¿no? Pareja, código 232. Eso significa hasta el muertito, entonces quedaron así. Ahí están los guardias y en un momento más vamos a regresar a ese testimonio. El ángel les da este mensaje. El mensaje esencial, ¿cuál es? No está aquí. Vengan, vean. Final del versículo 6. El lugar donde fue puesto el Señor. Ese es el punto de esto. ¿La piedra fue removida para que saliera Jesús? No, Jesús ya había resucitado. No, la piedra fue removida para que los testigos presenciales pudieran ver, pudieran percibir y pudieran dar testimonio de que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había resucitado. Dios lo había levantado de entre los muertos. Ahora, segundo elemento, ya vimos el primero, la tumba vacía. Número 2, las apariciones físicas y corporales de Jesús. En los versos 8 al 10 encontramos que después de este mensaje, estas mujeres, dice que en una mezcla de emociones, con temor y gozo, fueron a anunciar las nuevas a los discípulos. Pero mientras van a anunciar estas nuevas, versículo 9, aquí Jesús les salió al encuentro. Ellas, me detengo, ¿por qué podemos tener certeza de que Jesús apareció corporalmente, físicamente? Pues mira lo que dice. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí está. Ellas palparon sus pies y se rindieron ante Él. Y Jesús simplemente les dice, no teman, nos vemos en Galilea. Ahí vamos a hacer un asado con el mejor pescado que encuentren en el mar de Galilea. Allí me verán, allí me verán. Jesús está apareciendo físicamente, corporalmente. Y sabemos por el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15, que Jesús no solo se apareció a las mujeres, María, a las Marías, que no solo se apareció a Pedro, sino que se apareció a todos los discípulos y que en un evento que no describe, se apareció Jesús simultáneamente ante 500 personas. Abrazaron sus pies, le adoraron. No era una alucinación. No era una alucinación causada por la pérdida de Jesús, era una realidad. La tumba estaba vacía y palparon el cuerpo de Jesús. Ahora es un momento para detenernos un poco, porque los escépticos, yo le digo los Decepticons, dicen, no, Jesús no murió en la cruz, es una muerte aparente. Eso es lo que dicen. Y no hay manera, ahora no estamos hablando de la muerte de Jesús, pero no fue una muerte aparente, sino fue una muerte real, física. Número 2, Jesús no apareció, dicen, porque eran las alucinaciones, y ya explicamos eso. Pero una objeción muy contundente, que tiene más fuerza, es esta, la de que el cuerpo de Jesús pues no estaba porque lo habían robado sus discípulos. ¿Ok? Pero frente a esa objeción tenemos los versículos 11 al 15, que es el informe de la guardia. Y vas a ver que no estaban tan muertitos, nomás se hicieron. Mira, versículos 11 al 15 de Mateo 28,
que hace un momento omití intencionalmente para leer en este momento. Fíjate, el informe de la guardia dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, cañonazos de más de 50,000 shekels, diciendo: decid vosotros si sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Voy a volver a leer porque leí muy mal, discúlpenme ustedes. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Primero muertos y luego dormidos, como muertos y luego como dormidos. Versículo 14. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los de la guardia, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho es el que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, vamos a pensemos un momento en esto que acabamos de leer. Pregunta número 1. ¿Era posible humanamente remover la piedra del sepulcro? Piensa. Sí era posible. Sí era posible. Marcos 16:1, que es un pasaje paralelo a este Mateo 28. Ahí en el verso 2, Marcos 16, verso 2, dice: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, estas mujeres: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Para ellas era difícil remover la piedra, pero no era complicado mover la piedra, o sea, era posible humanamente. Si pusieron hombres humanos la piedra, ellos podían removerla. Ahora, segundo pensamiento, después de haber leído este informe. ¿Era posible remover la piedra del sepulcro sin que la guardia se diera cuenta? Piensa, pues no. O sea, ellos dicen que estaban dormidos, movieron la piedra, sacaron el cuerpo de Jesús. O sea, imagínate esto, lo deshonroso que hubiera sido para una guardia romana el ser sorprendido por unos jovencitos pescadores de Galilea del norte, removiendo una piedra. Pújale, Juan, Pedro, ahí va, así reversa, así. Ay, y luego otros dos cargando el cuerpo. O sea, como mala película, ¿no? Es absurdo. No tiene coherencia esa historia. No tiene coherencia. Una guardia es un grupo de soldados romanos que seguramente estaban acompañados, como dicen algunos comentaristas, de estos que se llaman guardas del templo o guardias del templo, que era también una guardia, unos elementos de seguridad que estaban bajo las órdenes de los religiosos para cuidar el templo. Hubiese sido vergonzoso para ellos que estos discípulos no era posible que esto sucediera. El punto es que cuando Mateo introduce este informe de la guardia, que no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, es justo para eso, para presentar una evidencia más. El testimonio de los guardias y la confesión de las autoridades que reconocen que el cuerpo no estaba en la tumba, porque Poncio Pilato debió haber llamado a una conferencia de prensa y decir: el fiscal de Jerusalén va a encargarse de la investigación del robo de Jesús, ¿no? Y vamos a ir hasta tope, hasta donde tope, caiga hasta quien caiga, ¿no? Como dicen. ¿Verdad que no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron eso? Es lo que debieron haber hecho, una investigación. ¿Pero por qué no hicieron la investigación? Porque el cuerpo no está en la tumba, no está ahí. Ahora, después con calma quiero que veas, revises en casa, es muy interesante y hoy es un día muy ideal para hacerlo, que revises los pasajes paralelos a este que estamos estudiando hoy en Marcos 16 y en Juan 20, porque ahí hay más detalles de cómo las mujeres entraron a la tumba. Aquí el texto no lo dice abiertamente
Dice solo que el ángel las invitó a entrar y ver. Pero en Marcos 16, el ángel les dice, miren el lugar donde le pusieron, porque en Marcos el ángel está dentro. En Juan 20 dicen que las mujeres vieron quitada la piedra del sepulcro y luego vieron los lienzos de Jesús. Pero en Lucas 24, versículo 3 dice que entraron, no hallaron el cuerpo. Y los guardias están confirmando que el cuerpo no está en el sepulcro. Y las autoridades religiosas confirman el testimonio de la guardia al aventarle esos billetitos a estas personas. Prefieren el soborno que investigar el robo. Así que tenemos la tumba vacía. Tenemos la tumba vacía. Y tenemos testigos idóneos. Ya me salió lo leguleyo. Las mujeres, tenemos un ángel y tenemos a los guardias. Es más, a los guardias pues no les convenía. Todavía es más fuerte su testimonio de ellos. Y todavía tiene más peso la confesión, el reconocimiento que hacen las autoridades de que no estaba el cuerpo ahí. Por eso buscan callar, sobornar y correr la noticia. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Tenemos la tumba vacía, tenemos apariciones físicas corporales de Jesús después de haber resucitado. Pero tenemos un elemento más, y es la fe de los discípulos. La fe de los discípulos. Como leíamos hace un momento en los versículos 16 y 17, los discípulos oyeron la noticia de las mujeres y de Jerusalén fueron al norte a Galilea a reencontrarse en el lugar donde Jesús les llamó. Y dice el verso 17 que le vieron, que le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora dudaban. Ahora, por si fuera poco, ahora también se suma el testimonio para reforzar la idea de las apariciones corporales y físicas de Jesús después de la resurrección. Se suma el testimonio de los 11 discípulos. Pero algunos dudaron. Y ¿sabes? Es tan transparente la historia, es tan sencillo el relato, que podemos mirar que no hay una fabricación de esta historia. Si esto hubiera sido prefabricado, se evitarían este tipo de detalles, ¿no? Primero, como el del soborno para divulgar la noticia de que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿no? Yo no pondría eso. Pero tampoco pondría, pero algunos dudaron. Yo no hubiera puesto eso, pero así de simple, así de sencillo, así de transparente es este relato. Y cada uno de los evangelios. Es tan simple y al mismo tiempo tan contundente que para muchos resulta difícil de creer. Pero el punto, querida familia, es que si los discípulos tuvieron sus dudas, tú y yo podemos tener dudas. ¿Sí? Sí hay espacio para la duda. Sí hay espacio. Pero primero para la adoración y luego para la duda. No desde el cuestionamiento cerrado, sino desde la propia fe. Ellos le vieron, le adoraron y tenían sus reservas. El problema es cuando tú y yo queremos cuestionar la fe, cuestionar la resurrección o cuestionar la encarnación de Jesús o cuestionar estos eventos o pasajes de la Biblia desde afuera de la fe. Ese es el punto, ese es el problema. Porque lo que hacemos cuando nos salimos, cuando sacamos a Jesús y solamente intentamos dar explicaciones, entre comillas, naturales, porque son científicas y son comprobables, el problema es que nos estamos alejando de Jesús. Que no haya una explicación natural, entre comillas, a la resurrección de Jesús, no significa que no fuera posible. Pero vuelvo al punto, Señor, ¿por qué las evidencias no son contundentes? ¿Por qué? ¿Por qué la historia sigue conteniendo estos elementos
sobrenaturales, un terremoto, un ángel, la propia resurrección. Pero el cúmulo de las evidencias hace creíble el hecho y la historia la hacen verificable. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y tenemos este tercer elemento, que es la fe de los primeros cristianos. Muy pronto, nuestros hermanos del siglo I comenzaron a formular una manera fácil de recordar y resumir su fe. Muy pronto. Muy pronto no solo encontraron una fórmula, un resumen, las palabras correctas para que no se les olvidara, porque no tenían cuadernos, no tenían una Biblia como tú y como yo. Y idearon una fórmula, un credo. 1 Corintios 15:3. Pablo inserta en 1 Corintios 15 este credo que no es autoría de ella, de él, sino que es producto de este pensar, de esta devoción, de esta fe a la que llegaron después del cúmulo de evidencias, la tumba vacía, los testimonios de las mujeres, los testimonios de los discípulos y los testimonios de los guardias y de las autoridades. Después de ver a Jesús corporalmente, ellos pudieron llegar a esta conclusión y decir, como dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dicen los historiadores de la iglesia y de este tiempo del cristianismo primitivo que los discípulos todos los domingos declaraban este credo. Y esa era el ancla de su fe. La certeza, la fe de esos discípulos es una evidencia para nosotros. Esa certeza de que lo que habían visto sus ojos, tocado sus manos y transformado sus vidas, les hizo entregar toda su vida por la causa del Evangelio. Y construyeron este credo y construyeron esta fórmula. Hoy parece muy religioso esta fórmula. Pero Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció. Ahí están las evidencias. Ahora, regresemos a Mateo 28, 18, porque los discípulos están en ese acto, están viendo a Jesús, le están adorando, están queriendo entender. Obvio, no todos, dice algunos, por supuesto. Pero dice, Jesús se acercó. Jesús se acercó. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si hay cosas que no comprendes, no te alejes de Jesús. No desacredites el Evangelio. Considera el Evangelio y considera estas evidencias que hoy muy resumidamente estoy exponiendo, porque hoy estamos recordando esto, las conocemos. Y no estoy tratando de convencer a nadie, solamente estoy, una vez más, que todos juntos podamos meditar en esto y afianzar y hacer que florezca nuestra fe. Pero al mismo tiempo reconociendo que somos como esos discípulos primeros, que podemos tener esas preguntas y estas dudas. Pero Jesús se acercó, es desde la fe que podemos dudar. Pero cuando estamos cerca de Jesús, mira cómo Él los convence, cómo Él les infunde ánimo. Les dice, número uno, yo tengo el poder. Yo tengo el poder, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Piensa para estos discípulos, su maestro que transforma su vida y los llama a una misión, la misión del reino de Dios. De pronto ven a su maestro crucificado de la peor forma.
Y habían escuchado que Jesús les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar, pero no comprenden cómo. Y de repente murió, y de repente lo ven morir en la cruz, ven su cuerpo sepultado y de pronto les aparece. Tienen miedo, y tienen miedo de todo. ¿Qué es esto? Pero Jesús viene y les dice: yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Por eso, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Jesús les dice: yo tengo el poder, sigan con la misión. Jesús les da un propósito, les da una misión, les da una razón, les confirma en el llamado. Pero no solo eso, sino Jesús les dice, y Jesús nos dice a ti y a mí: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está dispuesto, como en aquel momento, como al principio, así hoy, como en el siglo I, en el siglo XXI, a acercarse y con su presencia y con su palabra hacer que cobre ánimo, propósito y sentido nuestra fe. Jesús les está diciendo: vivan para el reino, enseñen el mensaje del reino, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees que era posible que estos hombres hicieran lo que hicieron? Lo que quizás nosotros con tanta tecnología y recursos no hemos logrado hacer. Estos 11 divulgaron el evangelio por todo el mundo occidental en el siglo I. Eso es lo que hicieron. Solo por su certeza, solo por su fe, solo por eso. La fe de ellos es otra evidencia más. Pero, ojo, también nuestra fe, los que creemos, los que tenemos esta gracia de creer, nuestra certeza en Cristo es una evidencia de la resurrección de Jesucristo. Y nuestra certeza en Cristo es un mensaje de que este mundo tal como está no es todo en este mundo, no es toda la realidad. Hay una realidad, el reino de Dios está aquí y ha llegado, y al mismo tiempo el reino de Dios está pendiente porque el rey va a venir por segunda vez. Por eso el día de hoy tú y yo podemos mirar que la cruz está vacía. Como yo decía de niño, ¿por qué está vacía? Yo en ese tiempo veía la cruz, pero ahora digo, no, la cruz no, la tumba está vacía porque Dios resucitó a Jesús entre los muertos y pasamos de muerte a vida. Romanos 4:24 dice así: sino también con nosotros respecto a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que Jesús murió en nuestro lugar, justificación. Que Jesús paga con su muerte el precio de nuestros pecados, justificación. Que Jesús al resucitar nos da vida, justificación. Efesios 2:1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahí en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que implica su resurrección. En su resurrección tenemos vida, la vida de Dios. Eso es lo que Él nos regala. La vida eterna no es la ilusión de no morir nunca, sino la vida eterna es la vida de Dios hoy, porque nos ha justificado.
Porque en nuestro presente Él nos da de su vida para poder vivir en el presente, en un mundo roto y ciertamente en un cuerpo inclinado al mal, pero Él nos da de su vida por su resurrección. Por eso Jesús, y con esto voy a terminar, Juan 5:24, por eso Jesús en una discusión que tenía con los religiosos, Juan 5, Jesús acababa de sanar a un paralítico en el estanque de Betesda. Y a Jesús se le ocurrió, fíjate nada más cómo es Jesús, se le ocurrió sanar a este paralítico en un día de reposo. Señor, ¿por qué trabajas? Te hubieras esperado el lunes y ya lo podías sanar. ¿Por qué lo sanas en sábado? Descansa, Señor. Pero tú sabes que Jesús no era así. Jesús le sana. Y ese milagro llevó a una discusión acerca de la deidad de Cristo. Esta discusión con los religiosos judíos. Y en medio de esa discusión, Jesús les dice, y Jesús nos dice a nosotros, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que significa la resurrección para nosotros. La resurrección de Cristo, que tú y yo, cuando oímos y creemos a su mensaje, disfrutamos de la vida de Dios. La condenación queda fuera y ahora pasamos de muerte a vida. Ahí en Juan 5:28 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes hicieron lo bueno? Los que creyeron en Jesús. ¿Quiénes hicieron lo malo? Los que no creyeron en Jesús. Pasamos de una enemistad con Dios a una reconciliación con Dios. Pasamos de la ira por el pecado a la misericordia de Dios, pero en Cristo y en su resurrección tú y yo pasamos de muerte a vida. Y termino. Para que tú y yo tuviéramos vida, alguien tuvo que sembrar su vida como una semilla que es depositada en tierra, donde muere para renacer. Y eso es lo que hizo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina Jesús diciendo, y eso es lo que termino hoy diciendo para todos nosotros, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y si tú crees esto, ponte de pie. Y si tú crees esto, simplemente levanta tus manos y agradece el privilegio de estar aquí delante de Él y el don de la fe. Y no queda otra más que con los discípulos adorarle. Y si aún tienes dudas, adora y deja que la convicción, la suma de estas evidencias, más la presencia de Jesús, te lleven otra vez a la fe y a abrazar la fe y a decir junto con todas las generaciones de cristianos desde el siglo I ahora que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Padre, aquí estamos delante de ti con la certeza de que tú tienes el poder, con la certeza del reino que está aquí y ahora, el reino que inauguró nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos has hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos has dado vida. Nos has dado la vida de Dios, vida dentro de nosotros. Y no nos queda más que agradecer, Señor. Creemos esto, abrazamos esto, Señor. Y no nos queda más que adorarte, exaltarte, reconocer, darte gracias, darte gloria, darte honra. No tenemos cómo pagar, Señor, el sacrificio en la cruz. No tenemos otra cosa más que
en la certeza que nos regalas, en la decisión que tenemos por Jesucristo, Señor, que otros puedan creer en tu nombre, Señor. Mientras haces eso, Señor, en este momento queremos adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, darte una vez más adoración. Te adoramos, Señor.